Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, un viernes más, finalizando la semana y vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. Les pido perdón de antemano por la voz, estoy un poco constipado, pero bueno, seguimos siendo fieles aquí al estudio de la palabra y vamos a volver a abrir en el Evangelio de Jesús, narrado por Mateo, capítulo 21, versículo 28, y vamos a finalizar de hablar de esta parábola que llevamos prácticamente toda la semana. Dice: ¿pero qué os parece? Dice el versículo 28. Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras sí le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Ya hemos desglosado durante toda esta semana esta parábola que Jesús dijo. Hemos desglosado las 2 respuestas, ¿verdad?, que estos 2 hijos le dan hacia su padre cuando el padre les manda a ir a trabajar a su viña. Y es cierto que de aquí, podríamos aprender muchísimo más y podríamos seguir hablando, por semanas acerca de estos 2 hijos, de sus 2 respuestas diferentes y de infinidad de cosas. Pero no nos podemos olvidar que es una parábola lanzada hacia los principales sacerdotes y hacia los ancianos del pueblo de Israel. Así como Jesús enseñaba a sus discípulos por medio de las parábolas, también el Señor las usaba un poco las parábolas para reprochar cosas a los que le intentaban atacar, como este es el caso. Cuando Jesús cuenta la parábola, les pregunta a ellos: oye, ¿cuál de estos 2 hijos ha hecho la voluntad del Padre? Así que los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, sin pensárselo 2 veces, contestaron rapidísimamente y dijeron: el primero. El que dijo que no quería ir, pero que al final se arrepintió y sí fue a trabajar a la viña. Lo que no sabían estas personas es que su propia respuesta les estaba condenando a ellos mismos. ¿Qué es lo que realmente pretendía Jesús enseñar aquí con esta parábola? ¿Por qué él usó esta parábola? Mira, aprende algo. El hijo que contestó que no, pero que después dice que se arrepintió y al final sí fue a la viña, representa a los pecadores. Aquellos que en teoría no son dignos de Dios, aquellos que aparentemente están lejos de Dios, aquellos que sus pecados les llevaron en un momento dado a resistir el llamamiento de Dios, pero que después se arrepintieron y sí creyeron en Jesús. Y ese hijo que dijo que sí rápidamente al llamado del Padre, ese hijo que gritó a los 4 vientos que iría a trabajar a la viña, que aparentó públicamente de que la viña del Padre era lo más importante para él, pero que después ni apareció, porque al parecer, tendría otras cosas mejores que hacer. Ese hijo representa a los sacerdotes y a los ancianos de Israel, en definitiva al pueblo judío. La Biblia enseña claramente en Juan capítulo 11, versículo 1, que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Es decir, Jesús vino para traer salvación al pueblo judío, pero el pueblo judío no es que no le recibieron solamente, sino que ni siquiera le reconocieron. No aceptaron a Jesús como el Mesías que ellos estaban esperando. No creyeron que Jesús era el Salvador por el cual ellos llevaban orando años y años y años. Los judíos presumían de que ellos eran el pueblo de Dios, de que solo a través de ellos la humanidad podría tener la salvación, ¿verdad? Se vanagloriaban quizá de ser los portadores de la Torá, de la palabra de Dios. Pero cuando Jesús vino, no le reconocieron. Conocían mucho de la palabra del Señor, pero no supieron reconocer al Señor de la palabra. Qué triste, ¿no? Qué triste sería que nosotros nos pasara lo mismo. Qué triste sería que nosotros estemos presumiendo de que conocemos mucho, pero que mucho acerca de Dios, de que conocemos muy, muy bien la Biblia, de que nos sabemos infinidad de versículos de memoria, de que no nos perdemos ni siquiera un culto, de que oramos prácticamente a diario. Pero qué triste sería de que con todo eso no conociéramos a Jesús. Este hijo que dijo que sí iría a la viña, tenía muy buenas palabras, tenía muy buena elocuencia, pero no tenía fruto, era simplemente apariencia. Alguien dijo que es mucho más difícil convencer a un hipócrita
que al peor de los criminales. Por eso Jesús, viendo que los suyos no le recibieron, abrió el campo de salvación para todo el mundo. Lo mismo le pasó a Pablo, no solamente a Jesús. Como él era judío, tenía una carga por el pueblo judío y él luchó para que los judíos pudieran recibir la palabra de Dios, recibir a Jesús. Pero los judíos lo único que hacían era llenarse de celo, rebatir todo lo que Pablo decía y enseñaba, contradecían, blasfemaban. Así que Pablo, cansado de esto, dijo en Hechos capítulo 13, versículo 44, me vuelvo a los gentiles. En otras palabras, lo que Pablo estaba diciendo es, no puedo más con ustedes. Su orgullo les impide ver a Dios. Su prepotencia les impide reconocer que Jesús es el Salvador. Así que es inútil trabajar más con ustedes. Por lo tanto, empezaré a trabajar con aquellos que supuestamente no tienen oportunidad de salvación. Pero ¿sabes qué? Ellos están reconociendo a Jesús como el Salvador. Hermano mío, que el orgullo no te impida ver a Dios. Que la prepotencia o la altivez no sea el motivo que te impide ver la obra de Dios que Él está haciendo. Nunca te olvides de esto. Dios resiste y aborrece a los altivos y da gracia a los humildes. La humildad nos acerca a Dios. La humildad nos acerca a Jesús y nos lleva a conocerle cada vez más. Así que una cualidad que nosotros los cristianos deberíamos de tener todos sin excepción es la humildad en nuestra vida. Y desechar el orgullo, la altivez y ser humilde, como el Señor era humilde y manso de corazón. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias por todo lo que vas a hacer. Gracias porque aunque somos inmerecedores de tu salvación, tú has puesto tus ojos sobre nosotros y has traído salvación también a nosotros. Gracias porque ahora somos parte de ese pueblo escogido. Gracias porque ahora, como dice Pedro, somos una nación santa, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo en nosotros, Señor. Oramos para que tú nos guardes en este día, Señor, no solamente hoy viernes, sino en todo el fin de semana. Oramos por los bautismos que vamos a tener esta tarde aquí en Fuerteventura, Señor, que sea de bendición, que todo salga bien. Gracias por todo lo que tú estás haciendo y gracias por todo lo que tú vas a hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Si te acuerdas, por favor, estate orando porque esta tarde a las 6 de la tarde, hora de aquí de Fuerteventura, de Canarias, vamos a tener bautismos en Fuerteventura. Unos cuantos hermanos se van a bautizar, así que te pido, por favor, que estés orando para que todo salga bien. Dios te bendiga y nos vemos, Dios mediante, el siguiente lunes. Y no te olvides de congregarte este fin de semana en tu iglesia local. Dios te bendiga.